Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes, arrancando el programa, arrancando con esta, con esta atardecer espectacular que ya poco a poco se van a ir notando cada vez más, pero además con este tráfico, pues no sé si decir espectacular, pero al cual ya debemos o nos vamos acostumbrando desafortunadamente, y el problema del tránsito es un problema que tiene muchas aristas y que vale la pena tomarlo en cuenta a la hora de pensar en las políticas públicas, y pensando que la mejor política pública es primero que haya seguridad para que muchos que utilizan sus carros, y a veces pasa que hay gente que utiliza su carro cuando bien podría utilizar el servicio público, y que el servicio público también es terrible, pero que además, por muy bueno que fuera el servicio público, pues también bajar del servicio público y caminar por las calles, pues se convierte en un deporte de alto, de extremo, de mucho riesgo, y que le digo de todas las personas que nos escuchan en sus teléfonos y que van caminando, así que, o van en el transporte público. Así que si usted va en el transporte público, yo sé que es estresante, respire profundo. Si usted nos va escuchando en su vehículo, respire profundo también. Esas respiraciones nos ayudan a soltar un poco de tensión, un poco de estrés, y pues tomar las cosas con más calma. Recuerde que el estrés es el enemigo número uno de esta nueva forma de vida, y que no nos damos cuenta en cuanto a cómo va deteriorando nuestra calidad de vida. Así que por favor, hágame caso, respire profundo. Y vamos a arrancar hoy con varios temas. Vamos a hablar acerca de las principales noticias que se han estado dando con respecto a diferentes temas. Pues el presidente, ya saben, pues se adelantaron, yo me imagino que para no llegar el viernes, adelantaron la celebración o la conmemoración del 198 aniversario de la independencia de Guatemala, la cual es el domingo, pero la celebraron hoy. Llegaron los 3 presidentes de los organismos del Estado, de los poderes del Estado, el presidente del organismo judicial, el presidente del Congreso, quien fue el anfitrión, por así decirlo, y el presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales. Anécdotas y cosas curiosas que sucedieron durante el trayecto de Jimmy Morales hacia el Congreso. Y pues los discursos de cada uno de estos presidentes, pues se los iré comentando. Además, también el tema, vamos a hablar y vamos a hacer un enlace telefónico para hablar acerca del tema del presupuesto. 91.900 millones de quetzales, nada más, así, 91.900 millones de quetzales es lo que piensa gastar el Ejecutivo con la aprobación del Congreso. Esto obviamente ya está en el Congreso. El Ejecutivo es quien va a aprobar o modificar este presupuesto. Ya sabe, ahí viene el listado geográfico de obras y todo lo que significa. También vamos a hablar acerca del acuerdo de tercer país seguro y comunicado que sacó la Corte de Constitucionalidad, en la cual, pues yo no sé usted, pero a mí me pasó lo que suelo decir en algunas ocasiones: ya entendí, pero menos. Y ya entendí que entendí menos. Y en este comunicado, pues se pueden leer muchas cosas, y de eso vamos a estar platicando con nuestro compañero Alejandro Valdizón. También les vamos a platicar algo sobre las comisiones de postulación. Así que bueno, va a estar el programa muy variado. Y también unos temas que han estado circulando, y este es el tema de Roxana Valdetti,
y también el cierre de la embajada. Así que les vamos a estar platicando de estos temas. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos hablando de denme un segundo que no. Bueno, el caso es que voy a empezar con ustedes hablando acerca de la sesión solemne que hubo hoy en la mañana en el Congreso con el motivo del 198 aniversario de la independencia en Guatemala, el cual se celebró por anticipado, ya que es el 15 de septiembre cuando se conmemora esta fecha. Por cierto, eso es el domingo. Yo el lunes voy a tener un programa con el doctor Carlos Sabino y vamos a hablar acerca del tema de la independencia en Guatemala. He decidido que durante este mes voy a estar hablando de temas relacionados con la historia de Guatemala para ir conociendo cosas, hablando de temas que son importantes y que son relevantes, e ir entendiendo esta Guatemala y toda la historia que ha formado y que ha influido en la vida actual. El lunes pasado tuve la oportunidad de platicar con la doctora Lorena Castellanos y hablamos acerca de su libro, José María Reina Barrios, era José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia, así se llama su libro, y hablamos acerca de quién era este presidente y toda la obra que hizo, sus luces y sus sombras como presidente del país y después dictador. Y ahora vamos a hablar el próximo lunes con el doctor Carlos Sabino con respecto a la independencia. Bueno, y precisamente por el tema de la independencia, hoy hubo una ceremonia en el Congreso de la República. El presidente Jimmy Morales, según algunas publicaciones oficiales, decía que al presidente le gustaba caminar como cualquier ciudadano. Yo me pregunto, yo no sé usted, pero yo cuando camino por las calles, no tengo un fuerte dispositivo de seguridad, no me cierran las calles para que yo camine, y si bien me va, a veces cierran algunas cuando uno transita, si a veces lo hemos hecho por pasos y pedales, pero de eso a que tengan un dispositivo de seguridad para que no pueda transitar nadie más que el presidente y el vicepresidente, pues no sé de dónde sacaron que lo hace como cualquier ciudadano. Y el presidente se fue caminando desde el Palacio Ejecutivo hacia el Congreso. Dentro de su recorrido, ya saben, los clásicos saludos, me imagino que abrazos, si había un niño, lo cargó, y todas estas cosas que suelen suceder cuando los políticos se acercan a la población. Obviamente hubo molestias de algunas personas y lo que fue, bueno, señores, apúrense porque tenemos que trabajar, y recibieron algunos recordatorios o algunas muestras de molestia de toda esta gente, de la gente que fue detenida su circulación para que el presidente llegara caminando al Congreso de la República. Y ¿qué se espera durante estos días? Están hablando que a partir de mañana, yo no sé, Marito, ¿cuándo ustedes van a tener antorcha ahí por tu colonia? ¿Cuándo salen? ¿El sábado? Ok, están hablando que desde el jueves van a haber antorchas, van a haber desfiles por toda la ciudad y se esperan hasta 50,000 antorchas. Así que si usted va a transitar por estos días, es en especial el sábado, si va a transitar por la avenida, por el Boulevard Los Próceres, por la avenida Las Américas, por la avenida Reforma, por el Boulevard Liberación, la Aguilar Batres, la calzada Roosevelt, la avenida Hincapié, el Boulevard Vista Hermosa y la calzada San Juan, eso quiere decir, como está ahorita, por donde anda ahorita, si usted nos escucha por la 102.1, va a estar complicado el sábado, a partir del jueves, y el sábado se complica aún más, porque muchas antorchas salen desde, ya algunas salieron desde esta semana, y empezarán a irse aumentando a partir de mañana, según esta información. Así que, por favor, prepárese para el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, viernes y sábado, supongo que serán los días más intensos. Y en el Congreso, ¿qué sucedió? Hubo discursos de parte de los tres presidentes de los poderes
del gobierno, del Estado, los 3 órganos del Estado, al presidente Jimmy Morales por el Ejecutivo, Álvaro Arzú Escobar por el Legislativo y el magistrado Néstor Vázquez por parte del organismo judicial. Fue el secretario de la Junta Directiva, Eduardo Galdames, quien leyó el acta y la declaratoria de la independencia y el acta y declaratoria de independencia, así como el acta de la sesión solemne. El magistrado y actual presidente del organismo judicial, Néstor Vázquez, pues en su discurso habló acerca de la pérdida de desarrollo generada por el conflicto armado, por la guerra que hubo interna, que duró más de 3 décadas y puso de manifiesto que hay una oportunidad partiendo de 23 idiomas existentes en Guatemala y en la recuperación del sentido de pertenencia entre los connacionales y trabajar por el bien común. Y hablaba para resaltar el amor a la patria, no hacen falta palabras, sino acciones. Hay que velar por la soberanía nacional. Esto fue uno de los mensajes del presidente del organismo judicial. Mientras tanto, el presidente del Congreso, pues, habló sobre la independencia, se expresó sobre habló acerca de la CICIG, habló acerca de quienes desestabilizaron, con quienes polarizaron la discusión, y dice: hablar de la independencia es celebrar la memoria del pueblo, que el pueblo tiene su historia, fue el final de una etapa de subordinación y el tiempo que nos permitió forjar una nueva identidad. La independencia es un inicio. Y destacó pues los movimientos políticos y sociales como las que se llevaron a cabo en 1821, la Revolución Liberal, la Revolución del 44 y la firma de los Acuerdos de Paz que firmó su señor padre, el presidente en ese momento, Álvaro Arzú Irigoyen. Y fue cuando habló también acerca de los extranjeros que estaban intentando que se perdiera la dignidad en Guatemala. Y dijo que pues creía que se estaba perdiendo o se estuvo en peligro de perder la autonomía y que sectores nacionales y extranjeros intentaban poner en riesgo la dignidad del país, y dejó en claro que iban a dar la cara y que no iban a permitir que alguien más se haga cargo del destino que solo a nosotros nos corresponde. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto, se habla de la independencia, se habla de la soberanía, se habla de la dignidad, mi pregunta va con respecto a ¿y qué pasa con la libertad individual? O sea, ¿podemos ser independientes, soberanos, dignos como país, como ese abstracto, que es una abstracción llamada país, pero como individuos no? Porque al final un país está integrado por individuos. ¿Qué pasa con la libertad individual? ¿Por qué los congresistas no pelean y no alegan, como están alegando ahora, de esa pérdida de soberanía? ¿Por qué no se alega cuando le dan más poder a los políticos, a los burócratas, a través de los acuerdos y leyes, y pues más que nada los decretos, las leyes que aprueban? ¿Acaso esa dignidad, ese derecho a la libertad no importa? Pues creo que es un buen momento para hablar de la libertad y de la independencia individual, el no estar supeditado a que un sellito de un burócrata nos impida generar riqueza, nos impida perseguir nuestros fines, a que un criterio de ventanilla haga que tengamos que incluso cambiar el giro del negocio, porque pues no es casi que imposible hacerlo legalmente o convertirte en un transgresor de la ley. Entonces, si vamos a hablar de libertad y de independencia y de soberanía y de dignidad, ¿no creen que, señores diputados, que la soberanía, la dignidad y la independencia del individuo está por encima y es la que construye esa independencia, esa soberanía y esa dignidad de ese abstracto llamado país? Les dejo esa pregunta. El presidente Jimmy Morales habló acerca de la libertad y habló acerca de que la libertad nunca se gana. Habló sobre José Martí y habló que la patria es ara, no pedestal. La patria es para levantarla, no para ponerse en ella y exhibirse uno. Y todos estos temas
pues suenan muy bonitos, pero hay mucho de trasfondo y creo que vamos a hacer un programa al respecto, porque al final se oye muy bien, pero ojo, no hay que olvidar que el individuo es el que integra cualquier país. Hizo referencia a las letras del himno nacional, como acostumbra hacer, que casi lo declama y luego hace como un análisis, pero pues no es un análisis semántico, ni mucho menos un análisis semiótico, sino simplemente pues lo que le sale de su corazón. Y habla entonces del himno, usó algunas frases, como la denme un segundo, ahorita les digo: si mañana tu suelo sagrado la amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Y dijo, bueno, esto es un déjà vu, siento que ya lo viví, y refiriéndose a la CICIG. Así que Álvaro Arzu Escobar, pues ofreció que la CICIG va a regresar, pero va a regresar a enfrentar la ley. Yo no sé cómo, porque tengo entendido que la acción de la CICIG, o la acción de las personas que trabajaban en la CICIG, los personeros de la CICIG, pues estaban por encima de cualquier ley y eran impunes a cualquier acción que hubieran ejercido. Así que así se desarrolló la ceremonia solemne con respecto a la independencia, el 198 aniversario de la independencia. Por otro lado, pues hoy hubo un estira y afloja de la comisión de postulación. Y es interesante porque la comisión de postulación, de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Es interesante porque en ese estira y afloja acerca de los puntos y de cuánto debía pasar, cuántos puntos debería tener las personas para poder ser consideradas en la lista o en la nómina de candidatos elegibles, pues hubo por ahí un comisionado del Colegio de Abogados que dijo, miren, porque habían propuestas de un punteo de 80, y entonces dijo este señor Billy Herrera, representante del Colegio de Abogados, y dijo, miren, seamos realistas. Esto, pues no lo dijo él, pero me imagino que lo pensó, pero eso es lo que podemos entender. Esto está, pero ni para el tigre, o sea, esto es una miseria, porque lo que propuso es que había que entender y establecer un punteo acorde a la realidad, y que él decía que debían tener 40 puntos de 100, o sea, ni de panzazo, 40 puntos de 100. Esta idea fue apoyada también por Jorge González, y el representante de los magistrados, que al final pues no lo dijo, no les puso a viva voz, sino solo se dio a entender. Al final, Herrera, quien propuso 40 puntos, pues dijo, vaya pues, ni ustedes ni yo, 65 pues, raspadito. Y al final, los decanos de la Universidad de San Pablo y de la Universidad del Istmo propusieron entre 70 el primero y 75 la segunda, la decana. Al final, el presidente de la comisión les propuso, miren, que es el rector de la universidad, esta es la universidad, dejen que recuerde, pero el rector Serrano dijo, miren, hagamos algo, ni ustedes ni yo, Félix Serrano, hagamos un punteo de 73, que fue el que usamos en la comisión de postulación anterior, y al final pues se pusieron de acuerdo. Y la postuladora pues votó que se van a dividir en 6 grupos, y después, bueno, les seguiré contando más adelante de esto porque vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos del presupuesto. ¿Sabe cuánto se quiere gastar el Ejecutivo para el próximo año? Casi 92,000 millones de quetzales, 91,900 millones de quetzales. ¿Qué haría usted con 1 millón de quetzales? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias. Quiero agradecer a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, a quienes nos escuchan a través de la 102.1 y a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por preferirnos, por vernos y también por tomarse el tiempo de compartir. Muchísimas gracias por tomarse ese tiempo, por tratar de que las ideas lleguen a más lugares.
y uno nunca sabe cuántas vidas puede impactar con el simple hecho de compartir nuestros programas. Muchísimas gracias. Y ya tengo en línea a nuestro siguiente invitado, con quien vamos a platicar acerca del presupuesto para este 2020 que está proponiendo el Ejecutivo. Y estamos con Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, el CES. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Dolores, aquí muy contento de estar en el programa, así que adelante. Pues ya dieron a conocer este presupuesto, están hablando de 91.900 millones de quetzales, de los cuales pues hay un incremento, según las noticias y lo que ha estado circulando, un incremento en la deuda pública, en la deuda bonificable, de un 21%. Se está hablando que además la deuda que se contrataría sería de 17.238, ojalá fuera solo 17 millones, porque quiere decir que vamos avanzando, pero no, 17.238 millones de quetzales. Se está hablando de 3.000 millones más que el año anterior, o que en el ejercicio que se está ejecutando actualmente. Y esto pues nos habla de la cantidad de deuda que se va a estar utilizando. Y por acá tenía otro dato al respecto de el presupuesto, cómo eran los ingresos y cómo se iba a financiar el resto, porque se está hablando de 67.000 millones de impuestos. Luego se habla de 25.464 de bonos y préstamos, una caja fiscal de 700 millones y contribuciones de 2.000 millones y donaciones. Llama la atención estos 25.000 millones de bonos y préstamos, porque al final, pues para lo que tenemos que gastar, para lo que podemos gastar, estamos hablando aproximadamente de 67.000 millones, que son los ingresos, más unos 2.000 que hablan de donaciones, de contribuciones y donaciones, y unos 700 de caja fiscal. O sea, al final estamos hablando de 67, 69, a lo sumo 70.000 millones de quetzales. Sin embargo, son 91.000, casi 92.000 millones. Es correcto. Este presupuesto realmente está sobrepasando todo lo que es las expectativas. Yo no me esperaba que se fueran tan altos. Por ejemplo, de todos modos, el año pasado, para este año aprobaron un presupuesto de 87.000 millones, pero no lo van a llegar a cubrir, porque primero sobreestimaron los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios no los van a alcanzar. Esta es mi opinión. Entonces, por lo tanto, van a tener que hacer un recorte, una contención del gasto al final del año. Por lo menos en la contención del gasto han estado bien, pero yo no sé cuál es la gana de estar sobreestimando los gastos, o digamos, expandiendo los gastos, sobreestimando los ingresos tributarios, y después tienen que hacer contención del gasto. Entonces yo siento que eso es presupuestar mal. Un presupuesto tiene que basarse en cosas reales o expectativas reales. Ciertamente es un presupuesto, o sea, no necesariamente va a ocurrir exactamente como uno lo ha propuesto, pero los ingresos tributarios los están sobreestimando otra vez, porque ya de por sí no se va a recaudar lo que se espera recaudar en el 2019, sino que vamos a estar como 3.000 millones de quetzales abajo. Pero ellos están partiendo de aumentar, como que si sí se cumplieran los ingresos tributarios del 2019 del presupuesto. Entonces ya de por sí hay un déficit del 2019 más el déficit que va a haber del 2020, entonces vamos por debajo, y eso no lo van a cubrir con deuda, eso va a ser contención del gasto. Por lo tanto, es una deficiencia. Y segundo, al aumentar tanto, están también solicitando más deuda. Yo creo que la deuda en el caso del gobierno es muy peligrosa, no tanto por el porcentaje sobre los el PIB, sino porque cada vez ocupa más espacio
dentro de lo que es la composición de los ingresos totales. Por ejemplo, si uno analiza la deuda pública del 2019, ya era el 15.3% del total del presupuesto del 2019. De inversión habían estimado un 18.5%, pero eso es precisamente ahí es donde contienen el gasto cuando no logran esos ingresos tributarios adicionales. Y para funcionamiento era el 66.2%, o sea, casi todo el presupuesto se va en funcionamiento. Hay muy poca maniobrabilidad porque existen todas las obligaciones del Estado, que son, por ejemplo, las que están los aportes constitucionales y otra serie de obligaciones, y por lo tanto hay muy poca maniobrabilidad. Entonces, la única maniobrabilidad que hay es la de inversión, que obviamente cada año se reduce al no tener los ingresos esperados. Y precisamente de ese tema, pues se hablaba con respecto a que habían aproximadamente, se hablaba que mucho de de cada quetzal en el presupuesto, una buena parte estaba comprometido. Ahora, otro de los temas que siempre, y es muy común que se hable por estas fechas, que es cuando se entrega el presupuesto, es el tema de los ingresos. Siempre los políticos o las personas o algunas personas enfocan el análisis del presupuesto a que no hay dinero suficiente y que no se recauda lo suficiente y que la recaudación con respecto al PIB pues es muy baja y todos estos temas, y entonces el problema se centra en que no hay suficientes ingresos. ¿Qué piensas de este tema? Esa es siempre la cantaleta que repiten los que quieren que el gobierno haga más. Normalmente los países desarrollados se desarrollaron con ingresos tributarios que no pasaban del 6 al 8% del PIB. Esta es una realidad histórica y precisamente por ser bajos es que se pudieron desarrollar, porque recordemos que los impuestos significan la extracción de riqueza de la población. Si la población tiene menos riqueza, va a crecer más despacio la economía. O sea, mientras más le pase al gobierno, menos crece la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno es, por definición, una entidad que gasta, que consume. Ciertamente hay una función principal del gobierno que es seguridad y justicia. Pero cualquier cosa adicional que haga seguridad y justicia implica una intromisión y un despilfarro de recursos en relación a la sociedad. Algunos me podrán cuestionar que no, que educación y salud es importante. Dejemos educación, salud y dejemos seguridad y justicia. Aún así hay demasiadas cosas que está haciendo el gobierno por afuera de estas dos entidades que sobran. Incluso la educación y la salud se puede hacer en una forma privada y que el gobierno dé, por ejemplo, privada va a ser mucho más eficiente, hay más control, hay menos corrupción y el gobierno puede de alguna manera dar unos bonos escolares o unos bonos de salud a la gente que realmente demuestre que lo necesita, no a cualquiera, no en general. Entonces, ahí se pueden ahorrar muchos recursos. En cuanto a inversión, también se pueden ahorrar muchos recursos porque muchas carreteras originalmente eran privadas y se cobraban los peajes, pero después vino esa cuestión de que todo tiene que ser gratuito, que la gente tiene que moverse y que se cobre en la gasolina o que se cobre no sé dónde, pero ¿por qué no dejar y permitir que sean los peajes y que sean inversiones privadas y que funcione perfectamente? Hoy en día ya lo estamos viendo con la VAS, que está funcionando a maravilla y que le ha costado mucho obtener los permisos para poder llegar a ampliarse, o la concesión que hay de la autopista Palín-Escuintla, que siempre se mantiene nítida, que uno paga según lo usa. La ventaja de estos peajes es que uno paga según lo usa y no necesita estar pagando impuestos. Yo creo que los ingresos, la gente que dice que hay que subir la carga tributaria, olvida cómo se hicieron ricos los países que hoy en día son muy ricos y muy desarrollados, y se hicieron ricos precisamente con una carga tributaria baja, no alta. Y precisamente de lo que hablabas, estaba revisando algunas notas y el 40% del presupuesto se lo lleva educación, salud, gobernación y comunicaciones. Eso solo con esto. Que hay un 60%
que sobra. Efectivamente. Es decir, si tú recortas el 60%, o digamos que no lo recortas, pero ya puedes recortar impuestos. Por ejemplo, si quitáramos el impuesto sobre la renta, que es el que permite la mayor capitalización de recursos, pero el Estado, al recoger ese dinero, evita que las empresas reinviertan ese dinero. ¿Por qué? Porque la empresa que está teniendo buenas utilidades, lo que hace es, bueno, si estoy teniendo buenas utilidades, voy a reinvertir ese dinero en más líneas de producción donde estoy teniendo buenas utilidades. Pero al quitarle eso, lo que hacen es reducir precisamente esa reinversión de utilidades. Entonces el gobierno lo que hace es gastarlo, y lo gasta en un montón de cosas que no significan más justicia, más seguridad, sino que un montón de cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo no debería existir, y así hay otros ministerios. Hay un montón de secretarías que jamás debieron haber existido. Hay un montón de asesores que viven en el gobierno que no sé qué hacen, que no deberían de existir. Total, el gobierno podría reducir sus gastos enormemente. No es problema de ingresos, es problema de gastos. El gobierno gasta mucho. Y aunque Guatemala tenga un nivel de carga impositiva más bajo que el resto de los países, eso no quiere decir que sea malo. Al contrario, debería ser más bajo todavía para poder lograr un mayor crecimiento económico. La forma en que el gobierno puede recaudar más es que haya más actividad económica, que haya más crecimiento económico, y debido a esa actividad económica la gente va a tener mayor bienestar, y todos van a recibir más, la gente, las empresas y el gobierno también. Sin embargo, esto pareciera algo difícil, bueno, no difícil, simplemente no lo quieren aplicar los políticos, y precisamente pues ya Yamatei pidió 315 millones de esa parte del presupuesto, porque quiere implementar programas como seguros agrícolas, y te digo, de esos 315 millones que se estaban hablando, pues quería hablar acerca del tema de seguros agrícolas, seguros de apoyo de educativos, becas para diversificados. Estábamos hablando de 180 millones para el Mineduc, más otros 30, estamos hablando de 210 millones para el Mineduc, el MAGA con 20 millones con un seguro agrícola, el apoyo al migrante y consulados Minex, otros 35 millones, un acuerdo nacional que se llevaría 10 millones y unas becas para inglés de Mineco y Agesport, que estamos hablando de otros 20 millones. Esto y además el fortalecimiento en línea de otros 20 millones. Esto así más o menos se dividiría en esos 315 millones que quiere Yamatei para arrancar su gobierno. Esto sin tomar en cuenta que nos quedaron debiendo, y primero censaron al tributario y censaron al ciudadano que censara al burócrata. Se supone que muchos afirman que sí se hizo el censo de burócratas, pero pues que la información es más que confidencial porque nunca se dio a conocer. Bueno, yo creo que primero, antes de cualquier aumento, deberían de eliminar todos los programas que no son necesarios. Y segundo, yo no creo que ninguna de esas cosas sea necesaria que la tenga que hacer el gobierno. Pero digamos, démosle el beneficio de la duda de que quiera aumentar esos 315. Pero habría que rebajar por lo menos unos 50,000 millones de quetzales, ¿no? O redestinarlos a justicia y seguridad, que funcione un poco mejor justicia y seguridad. Pero hay otra cosa: mientras el gobierno no esté devolviendo el crédito fiscal, que es dinero que es de los exportadores, no tiene con qué justificar aumentar gastos. Tiene que devolver primero, tiene que cubrir sus deudas. Mientras el gobierno no termine de pagar su parte del IX, mientras no termine de pagar las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala, que tiene un compromiso constitucional para hacerlo, ¿cómo va a estar hablando de más ingresos para otras cosas y esto no se dice nada? Y simplemente ni siquiera lo ponen en el presupuesto. Entonces yo siento que hay un montón de falencias en estos temas. Primero tienen que, yo diría, antes de hacer cualquier cosa, devuelvan el dinero que le deben a los exportadores. Si no, los exportadores quiebran. Por eso Guatemala no está creciendo. Hay una incertidumbre. Uno paga IVA y después exporta y después no te lo reponen. Y hay que ir a pedirlo con permiso, después de varios años, y que te tienen que hacer 1000 auditorías y te lo dan como un favor, quitándote un montón de cosas que te mereces, pero que son tuyas, pero que al final, con tal de que te devuelvan algo, aceptas los ajustes injustos que te hacen. Eso no es correcto.
Eso es una gran falencia. A ver si este gobierno que viene lo va a arreglar, porque ningún gobierno hasta ahorita lo ha arreglado. Sí, dan un poquito más, pero ¿qué están dando? Este año están dando el 40% de lo que ya está autorizado a devolver. O sea, del 100% que ya está autorizado, revisado, auditado y todo para devolver, solo van a dar el 40% porque no tienen más dinero. Claro, es como entonces, que uno fuera a pagar los impuestos en abonos. ¿Perdón? Como que uno fuera a pagar impuestos en abonos. Sí, pero no es como pagar impuestos en abonos, ese es dinero que nunca debieron haber retenido. Claro, es pero dinero de los exportadores. Claro, y la diferencia es que cuando a uno le toca pagar no hay toda esa, o sea, tienes que pagar de inmediato y punto. Exactamente, y si no te ponen unas multas de tremendas y te cobran intereses y un montón de cosas. Entonces yo siento que hay una mala administración, una injusticia en todo esto, y eso es lo que nos está faltando, ordenarnos. Ordenarnos es cumplir, pagar lo que se debe, y eso no lo ha estado haciendo el gobierno. Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber tomado la llamada. Bueno, gracias, María Dolores, espero que siga, que los diputados y quienes tienen que aprobar esto, pues tomen en cuenta estos comentarios, ¿verdad? Pues bueno, esa ya es otra historia. Muchísimas gracias. Es otra historia. Muchas gracias, Ramón. Gracias, feliz noche, hasta luego. Platicábamos con Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos Sociales, el CES, con respecto a este presupuesto, y nuevamente la cantaleta de no tenemos suficiente dinero para y la segunda parte la digo yo, para despilfarrarlo, para que se pierda en corrupción o se lo roben, para sobrevalorar compras y para pagar pactos colectivos y abogados de pactos colectivos que ¿para qué le cuento? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de la comisión de postulación y el acuerdo de tercer país seguro. Ya me acordé. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y quiero aprovechar para invitarlos a, bueno, ya hoy está concluyendo la Feria Alimentaria, pero queda el Festival Gastronómico. En la Feria Alimentaria empezó el lunes, hoy termina en el Gran Tikal Futura, ahí pueden encontrar las últimas tendencias, productos, servicios y la industria. Pero mañana es el Festival Gastronómico, en donde vas a encontrar más de 400 platillos a beneficios de las obras sociales del Club Rotario Guatemala del Este. Así que asiste a este festival gastronómico, come rico, apoyas las obras sociales del Club Rotario Guatemala del Este y pasas un buen rato. Mayores informes en la feria, el sitio es feriaalimentaria.com, feriaalimentaria.com, ahí encuentras mayor información de este festival gastronómico a partir de mañana. Ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado, nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, bien, gracias. Pues mira, salió un comunicado de la Corte de Constitucionalidad que después de leerlo uno dice, ya entendí, pero menos, o ya entendí que no entendí. Sí. Y en este comunicado, básicamente dice, sí, otorgamos el amparo provisional y estuvo bien otorgado, pero ahora que nos pidieron la revocatoria, también hay que dar la revocatoria porque sí procede, pero como el presidente tiene la facultad constitucional de dirigir las relaciones internacionales, pues él va a dirigirla, pero debe seguir los procedimientos, pero además, ojo, que si alguien nos pone un amparo, nosotros lo vamos a conocer. Básicamente fue un resumen o más o menos lo que uno entiende. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la verdad es que pues la Corte sigue comportándose como se ha venido comportando, o quizás ligeramente menos, o digamos más discreta, ligeramente menos activista y un tanto más discreta, pero al final está haciendo lo mismo que ha venido haciendo. Voy a tratar de exponer, por así decirlo, las piezas de este rompecabezas. La pregunta medular, y esto lo planteaba yo en un artículo que publiqué sobre el tema hace algunas semanas, y de repente a alguien le interesa profundizar más, les sugiero que lo lean, pero la pregunta medular acá es si el acuerdo
hecho por el gobierno de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos tiene que ser o no ratificado por el Congreso. Esa es la pregunta del millón. La Constitución, por un lado, dice que el Congreso tiene que ratificar los tratados internacionales o acuerdos, convenios, lo que fuere, pero también en el artículo 183, en las facultades del presidente, dice, uno, que puede dirigir la política exterior, y dos, celebrar acuerdos y tratados internacionales, y luego establece una serie de causales o supuestos en los cuales esos acuerdos internacionales tienen que ser ratificados por el Congreso. Yo ponía un ejemplo. Hace algunos meses, el gobierno de Guatemala, particularmente el Ministerio de Finanzas, hizo un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, si no estoy mal, de Honduras, y el alcance era, digamos, coordinar esfuerzos para temas aduaneros, por ejemplo. Lo estoy hablando así muy genéricamente. Nadie, en ese caso, alegó porque ese acuerdo no hubiera sido ratificado por el Congreso, porque no tendría por qué serlo, porque el alcance de ese acuerdo no encaja dentro de los supuestos que establece la Constitución. Y la Constitución es muy clara, te habla de causales como se compromete financieramente al Estado de Guatemala en una proporción, digamos, superior a, no recuerdo el porcentaje exactamente, pero te habla de los ingresos, o digamos se compromete temas de territorio. No recuerdo en este momento, para serte franco, todas las causas. Si quieren mi artículo ahí lo resumo, o si no, vayan a ver el 183 de la Constitución. Entonces aquí la pregunta es si este acuerdo, por lo menos el que hemos visto, ¿verdad? Porque se habla de acuerdos, pero realmente, por lo menos yo solo he visto uno, que es el que se ha hecho público, encaja dentro de alguno de estos supuestos. A mi manera de entender, yo sí quiero ser muy enfático en esto, mi opinión es que en cuanto a lo que yo vi, en cuanto a ese documento que se hizo público, yo no veo ninguna causal para que esto tenga que pasar por el Congreso. Esa es francamente mi opinión. Independientemente de lo que yo piense del acuerdo, independientemente de lo que yo piense del gobierno, independientemente de lo que yo piense de la Corte de Constitucionalidad, si tú ves los términos, digamos, son unas cuestiones de cooperación que no encaja en ninguna de estas causales que dice la Constitución. A mi manera de entenderlo, es algo que perfectamente el Ejecutivo puede hacer, y esto no tiene que pasar por el Congreso, y ese ha sido un poco el argumento que ha dado el Ejecutivo. También se da el caso que en Guatemala, que digamos, tuve que escuchar los medios y recurren a los expertos, pero los expertos son los mismos abogados que plantearon el amparo. Entonces, ¿qué objetividad va a tener alguien que está haciendo un activismo para oponerse a lo que está haciendo el gobierno? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Entendés? Y obviamente, como todo en Guatemala, es un tema que se defiende desde las trincheras ideológicas. Entonces, cada quien expone este tema según el grupo que tiene que defender. Entonces, por lo menos en las discusiones que yo he visto en medios, donde todo el mundo parece coincidir que el acuerdo sí debería pasar por el Congreso, si tú lo lees y tú lees lo que dice la Constitución, en realidad yo honestamente opino que no tendría por qué pasar por el Congreso. No se crean ninguna de las obligaciones ni se dan ninguna de las circunstancias. Esa es mi opinión jurídica sobre el tema. Y quiero ser honesto en que pienso que la gente que opina lo contrario lo hace porque está defendiendo su particular agenda. No creo que haya honestidad de esa parte, pero bueno. Entonces vamos a lo que dice la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad dio un amparo provisional indebidamente, esto también fue muy criticado, y juristas muy serios
coincidimos, lo digo así, en esto, porque ya estaba dando un amparo y ni siquiera se sabía qué había hecho o no había hecho el gobierno. Entonces, ¿cómo se puede dar un amparo sobre la posibilidad de que el gobierno vaya a negociar algo? Eso era un absurdo. Entonces, ese amparo provisional nunca se debe haber otorgado. Punto número 1. Punto número 2. En el amparo lo que dice la Corte de Constitucionalidad es: se le recuerda al presidente que tiene que cumplir lo que dice la Constitución. Entonces el argumento del presidente es: mire, la Constitución dice que yo tengo que pasar por el Congreso en estos casos, pero este no es uno de esos casos, entonces yo no tengo que pasar por el Congreso. Digamos que esa es un poco la lógica del gobierno. Entonces, cuando el gobierno plantea la revocatoria de ese amparo provisional, pasan dos cosas. Primero, le hace ver este argumento a la Corte. Pero, como si tú lees la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la misma exposición que hace la Corte de los argumentos de las partes, tú ves que el mismo gobierno, cuando plantea esta solicitud de que se revoque el amparo provisional, da a entender dos cosas, y esto también lo menciono yo en el artículo. Punto número 1, que el acuerdo dice que el mismo entrará en vigencia luego de que los países hayan cumplido todos los requisitos legales para que cobre vigencia. Entonces, con ese argumento, la Corte sobreentiende que lo que el gobierno le está diciendo es aceptando que sí tiene que pasar por el Congreso. Uh-huh. Y entonces, también, digamos, la Corte toma ese argumento y algunas otras cosas de redacción y de cómo está expresado, digamos, los argumentos del propio gobierno, incluidos argumentos de la Cancillería, y se basa en los mismos argumentos del gobierno para decir: ya vio, usted me está diciendo que no tiene que pasar por el gobierno, pero por el Congreso, pero por otro lado me está reconociendo en estos y estos argumentos que sí tiene que pasar por el Congreso. Digamos que se interpreta así de forma tácita. Entonces viene la Corte de Constitucionalidad y dice: bueno, entonces el presidente sí me hizo caso. Yo le dije que tenía que cumplir los requisitos legales y eso fue lo único que dijo la Corte. La Corte nunca se ha pronunciado en el sentido de decir si tiene que pasar por el Congreso o no tiene que pasar por el Congreso. Ese tema realmente la Corte no lo ha dicho enfáticamente, no lo ha dicho expresamente. La prensa y todo el mundo, tú ves los titulares de prensa y todos dicen: la Corte resuelve que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Tú lees la resolución y no dice eso. Bueno, hay una frase ahí que es la que podría dar ese lugar. Entonces, viene la Corte y dice: bueno, entonces el presidente, como el presidente me hizo caso y está, digamos, en este sentido, admitiendo que sí va a pasar por el Congreso, entonces ya no tiene sentido el amparo, porque el amparo ya surtió sus efectos. El efecto del amparo era advertir al gobierno que tenía que cumplir la Constitución. El gobierno me está diciendo que, me está insinuando que esto sí tiene que pasar por el Congreso, entonces yo entiendo que lo va a llegar al Congreso y revoco el amparo porque ya hizo caso a mi recomendación, por así decirlo, a mi instrucción. Entonces eso es lo que está diciendo la Corte ahorita. Y sí, en efecto, hay una expresión en la resolución de la Corte, en uno de los considerandos, donde dice que se entiende o insinúa, digamos que se entiende que el acuerdo se hizo ad referéndum, lo que quiere decir eso, que tiene que ser refrendado por el Congreso, ¿no? Entonces, por un lado, la Corte en ningún momento expresamente dice que sí tiene que pasar por el Congreso, pero de sus argumentos se intuye o todo el mundo interpreta que eso es lo que la Corte está diciendo. Pero al final la Corte hace esa salvaguardia y decir: no le voy a decir expresamente que lo tienen que hacer, pero ahí dejo ese último parrafito que tú decías, ¿verdad? Entonces usted haga lo que usted considere, cumpla con la ley, no dice sí o no, sí pase por el Congreso o no pase por el Congreso expresamente, pero igual, si después yo decido que usted no está cumpliendo, igual si alguien más decide plantear otro amparo, igual lo voy a resolver. Que eso de todos modos no tendría por
que decirlo porque esta corte ya sabemos que otorga amparos porque no le gusta que alguien esté respirando, ¿verdad? O sea, es una corte que se ha entrometido en todo lo que se le viene en gana y excediendo sus facultades. Entonces esto no tendría por qué ser la excepción. Y también hay gente que hace activismo político recurriendo al amparo y la corte le da cabida y le da lugar. Entonces ahí ya sabemos qué va a pasar. Al final, sí. Sí. Al final, por lo que voy entendiendo, Alejandro, es ninguno de los dos ha dicho, o sea, el Ejecutivo no ha dicho esto, lo vamos a pasar por el Congreso, ni la Corte de Constitucionalidad ha dicho esto tiene que pasar por el Congreso. Hasta donde yo veo la resolución, digamos, yo le pude dar una leída superficial, pero no hay una orden expresa, porque al final tampoco ese era el objeto del amparo. Uh-huh. Es decir, aquí realmente solo está resolviendo una solicitud del gobierno de revocar el amparo. Y dice, sí, revoco el amparo porque usted ya me hizo caso. ¿Y cómo argumenta la Corte que el gobierno ya le hizo caso? Cuando el gobierno le lleva un acuerdo que dice, para que este acuerdo cobre vigencia, se deberán cumplir los requisitos legales de cada país. Entonces, implícitamente la Corte dice, bueno, eso usted básicamente lo que me está diciendo tácitamente es que lo va a llevar al Congreso, pero no está diciendo si lo tiene que llevar o no lo tiene que llevar, solo está, digamos, diciendo que eso es lo que está insinuando, por así decirlo, el gobierno, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, claro, el gobierno todavía puede decir, mire, pero mi interpretación del 183 es que yo no tengo por qué llevar esto al Congreso, y entonces ahí veremos qué pasa. El Congreso podría, el gobierno podría empezar a ejecutar el acuerdo, va a venir alguien y va a meter un amparo y va a decir, mire, el presidente no le hizo caso, no pasó esto por el Congreso, y entonces en ese caso la Corte sí se tendría que pronunciar expresamente sobre el fondo y decir si encaja dentro de las causales del 183 o no encaja dentro de las causales del 183, aunque con lo que dice con esta resolución está dejando entrever que sí encaja. Y luego tú ves otra serie de argumentos de la Corte que de verdad ves, digamos, que esto obedece más a inclinaciones de tipo ideológico o de alguna agenda política. Digamos, eso lo ves, por ejemplo, con la forma en que se refiere a temas de cómo deben ser tratados los migrantes, ¿verdad? Plantea, una visión o una posición pro-migrante. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de esa posición o en contra de esa posición, ese no es el punto. Pero la Corte sí, en esa resolución, defiende una posición, pro-migrante, en el sentido que opina que el acuerdo va en detrimento de los intereses de los migrantes, y entonces, bajo esa lógica, restringe un poco lo que está haciendo el gobierno, o pretende restringirlo. Entonces ahí ya es la Corte decidiendo la política exterior y no el gobierno, por ponerte un ejemplo. El otro ejemplo es que la Corte cita un principio del derecho de asilo, uno de los principios del derecho internacional público en materia de asilo, que es el principio del non-refoulement, o no devolución, que es la traducción que la Corte hace. Ese principio lo que dice es que un Estado, cuando una persona solicita asilo en un Estado, esa persona no puede ser devuelto a otro país o a su país en cuanto eso implique que hay un riesgo o una amenaza de violaciones a sus derechos. Pero eso se entiende como torturas, persecuciones, ¿verdad? Y algún otro tipo de violaciones a los, desapariciones forzadas, torturas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto va en conjunto de otra serie de tratados. Entonces, en el caso hipotético de que un migrante fuera devuelto, no estaría en más riesgo de violaciones a los derechos humanos de lo que ya estamos cualquier ciudadano. Pues todos estamos en riesgo en un país inseguro como Guatemala, que se violen nuestros derechos humanos. Un migrante que sea repatriado no va a tener más riesgo por ese simple hecho de lo que ya todos padecemos, ¿no? Es decir, aquí tampoco vamos a hablar de que la gente va a ser sometida a torturas, a vejámenes, a cuestiones de ese tipo, a encarcelamientos, a persecuciones, nada de eso va a pasar. Sin embargo, a eso es a lo que se refiere este principio de non-refoulement, y la Corte está como que invocando
ese principio del derecho internacional como para oponerse a lo que sea que haya negociado el gobierno. Entonces ahí ves otra vez que digamos que se está tratando de inclinar en un sentido específico. Y el tercer punto tiene que ver con el hecho de que la Corte, al citar este principio, quiere ejercer jurisdicción sobre lo que está haciendo Estados Unidos, cosa que no puede hacer. Estados Unidos básicamente lo que ha dicho es, usted puede pedir asilo desde afuera, pero si usted pone un pie en mi país de forma ilegal y me pide asilo, automáticamente se lo voy a denegar. Que esté bien o que esté mal, ese no es mi problema. Estados Unidos es Estados Unidos y ellos van a hacer lo que les venga en gana hacer. Un juez federal en Estados Unidos había bloqueado esta política, digamos, del gobierno de Trump, y ya la Corte Suprema de Estados Unidos ya la desbloqueó, por así decirlo, y ya le dio en cierta forma vía libre a el gobierno a mantener ese criterio, que en alguna medida es consistente con los tratados referentes al asilo, ¿verdad? Que en cierta forma se entiende que el asilo se debe pedir en el país inmediato siguiente donde la persona se encuentre una vez sale de su país. Entonces Estados Unidos, digamos, ha tomado esa idea de que pídame asilo, pero pídamelo afuera, no me lo pide aquí. Si me lo pide aquí se lo voy a denegar, porque la lógica, digamos, el razonamiento de los Estados Unidos es la gente está usando el argumento del asilo para entrar ilegalmente a mi país. Entonces las causales de asilo son muy diferentes a la simple, digamos, decisión de emigrar. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso no importa, pero cuando tú ves que la Corte de Constitucionalidad invoca un principio del derecho internacional y diciendo, yo no acepto que Estados Unidos, a mi juicio, rompa el principio de non-refoulement, aunque como ya había dicho, de todos modos no es un tema que encaje dentro de ese concepto, es casi que la Corte queriéndole decir al gobierno de Estados Unidos qué hacer. Entonces, básicamente, independientemente del acuerdo, repito, aquí no es de que si yo estoy a favor y si estoy en contra, ese no es el tema. Independientemente de, aquí lo que tú ves es que la Corte está, digamos, queriendo imponer un criterio sobre este tema, que es diferente a lo que el gobierno haya negociado. Claro, si yo estoy en desacuerdo con lo que el gobierno negoció, pues qué bueno, aplaudo a la Corte. Y si estoy de acuerdo con lo que el gobierno negoció, pues entonces la Corte está actuando mal. Así es como la gente, digamos, toma este tema, pero difícilmente se hace un análisis objetivo de las competencias de la Corte y de sus razonamientos, y sobre todo, si la Corte está respetando o no las disposiciones constitucionales. Y ahí es donde repito, a mi juicio, por lo menos en este acuerdo primero, que es el que ha circulado públicamente, yo no veo que encaje dentro de estas causales más relevantes, que son las que ameriten que la decisión sea aprobada por el Congreso. Esa es mi opinión sobre el tema. Pues muchas gracias, Alejandro, por ayudarnos a entender qué fue lo que dijo la Corte y tratar de hacer un análisis objetivo para que las personas claro, lo vean más en cuanto a se está cumpliendo con los mandatos para los cuales fueron primero el presidente electo y segundo la Corte de Constitucionalidad pues fueron designados y si se está pues al final la Corte velando por el cumplimiento de la Constitución, que ese es su principal trabajo. Así es. Pues exactamente. Sí. Muchísimas Yo creo que eso es lo que debería prevalecer aquí, el criterio objetivo, ¿no? Y una pregunta, ¿dónde pueden encontrar tu artículo? Está en El Siglo, no recuerdo cómo se llama, tendrá que tener algún nombre así como el convenio entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos. Claro, esos eran los razonamientos que se hicieron en ese momento cuando se dio el tema del amparo original, y ahí están los cuestionamientos, y precisamente ese es el argumento, ¿no? Si usted quiere hacerse cuestionamientos objetivos sobre este tema, hágase estas preguntas. Claro, hoy habría que actualizar y pues ese era un poco el análisis que hacía hoy, ¿verdad? Claro. Lo que platicamos contigo ya en estas circunstancias, ¿verdad? Que ya son un tanto diferentes, pero yo creo que ahí por lo menos la gente se puede formar una opinión clara
de en qué casos corresponde que un tratado vaya al Congreso y en qué casos no corresponde. Yo creo que ese es el tema medular aquí. Por supuesto, eso hay que contrastarlo con lo que dice el acuerdo. Entonces, si uno lee el acuerdo, por lo menos el que ha salido públicamente, habría que analizar si encaja dentro de estas causales que establece el 183. Pues muchas gracias, Alejandro. A ti, muchas gracias. Platicábamos con Alejandro Valdizón, nuestro compañero aquí en Contravía PM, y hablábamos acerca de este comunicado y obviamente sobre la resolución de la Corte revocando el amparo provisional que otorgó con respecto al convenio de Tercer País Seguro. Vamos a ir aquí terminamos. Muchísimas gracias a quienes ya compartieron nuestra transmisión y vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de emprendimiento, de capacitación y del Training Day. Regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.